Entonces quiero dar la bienvenida a Freddy Hortensia, gerente para Latinoamérica de Preferred by Nature, quien nos auditó la certificación FSC en el grupo que vieron esta mañana de los 85 productores. De verdad para nosotros es un honor tener a Freddy aquí y que nos cuente de primera mano qué está pasando en ese mundo de certificaciones. Freddy, muchas gracias. Les pido un gran aplauso otra vez para Freddy. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Ya me emocionaste antes de llegar, así que muchas gracias. A ver, inevitablemente también me emociona mucho esto. Gracias, Fernando. Y gracias a todos los organizadores de este evento por haberme invitado. Para nosotros realmente es emocionante. Normalmente participamos y acompañamos eventos en muchas ocasiones, pero en esta ocasión es muy especial por todo lo que nos ha tocado acompañar y ver en los últimos 3 meses, diría yo. A ver, yo vengo representando a una organización global, sin fines de lucro, Preferred by Nature, que trabajamos en temas de sostenibilidad por más de 25 años, como en 2 líneas. Por un lado, somos una entidad auditora, estamos acreditados para auditar diferentes sellos de sostenibilidad en diferentes rubros, no solamente en el mundo forestal, sino también en el mundo agrícola, en el turismo, etc. Pero por otro lado también estamos trabajando en explorar, identificar, encontrar caminos para ayudar a las empresas, a las comunidades, a los pequeños productores para que sigan este camino que el mundo está exigiendo seguir, que es vamos hacia la sostenibilidad. Y créanme que cuando logramos eso con una empresa es muy reconfortante, son metas que se logran, pero cuando logramos ese avance, no la meta, no llegar a la sostenibilidad, porque este es un camino enorme, ¿no? Y dicen que interminable, pero cuando logramos dar pasos con pequeños productores, eso sí nos emociona muchísimo más porque es parte de nuestra misión. A mí me invitaron para hablar de certificación. Y yo voy a tratar de hablar de certificación, pero intentando reflejar lo que en el camino hemos venido recogiendo nosotros como organización, mirando diferentes experiencias, diferentes escenarios y situaciones donde la certificación de una u otra manera se ha convertido en un mecanismo para ayudar a las empresas. Entonces, el tema de hoy es caucho, ¿verdad? Todos estamos hablando de caucho. Pero a mí me va a tocar hablar de certificación forestal en general y de ahí vamos a ir intentando acercarnos al caucho. El caucho es un producto forestal no maderable. Así está identificado, así está clasificado en los sistemas de certificación forestales. Ya se ha hablado de FSC, pero yo tengo que decirles que FSC no es el único esquema de certificación forestal. Pero también quiero decirles que es hoy por hoy el único esquema de certificación forestal que ha logrado admitir productos no maderables, incluyendo el caucho. Podemos hablar cuando hablamos de esquemas de certificación forestal, pues vamos a hablar del PEFC, por ejemplo, conocido como pan europeo, nace allá y que hoy día está en todo el mundo. Vamos a escuchar hablar del sistema de certificación SBP, que es para biomasa, que también ahora ya está en todo el mundo. Es un poco más nuevo, pero también está en todo el mundo. Luego vamos a encontrar esquemas de verificación de legalidad que surgen a partir de ciertas regulaciones nacionales o multinacionales, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea define por allí en el año 2012 el Reglamento Europeo para la Madera. Y desde allí se desprenden una serie de esquemas de verificación buscando atender y cumplir los requerimientos de este nuevo reglamento que impuso la Unión Europea para todas sus cadenas cuando un producto iba a terminar en el mercado europeo. Y así Estados Unidos y otras iniciativas gubernamentales. Pero FSC tiene una historia un poco más larga y una historia un poco diferente a todos estos otros esquemas.
¿Por qué razón? Primero, que su punto de partida, su historia empieza el año 1994. O sea, ya ha transitado un buen tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es FCC? FCC surge como una respuesta a las preocupaciones por el deterioro de los bosques. No necesariamente de las plantaciones, sino de los bosques naturales. Y especialmente aquellos bosques naturales que se encontraban en aquellas regiones, en aquellas partes, aquellos puntos del mundo todavía intactos, todavía en su condición verdaderamente natural, ¿no? Bosques primarios. ¿Por qué? Porque resulta que en el momento que se empiezan a generar una serie de boicots, ¿no?, sobre los productos que salen de estos bosques, el efecto fue contrario. En vez de que los bosques resulten protegidos, si yo no compro una silla hecha de madera de bosque natural, de especies de bosque natural, el efecto es contrario. Estoy desvalorizando el bosque, por lo tanto, esos bosques empiezan a convertirse en cualquier otra cosa y desaparecen, ¿no? En campos de ganadería, en campos de soya, en campos agrícolas, diferentes razones para mover el bosque a otra actividad. Entonces el FCC lo que trata es de encontrar un equilibrio, proponer un estándar que encuentre un equilibrio entre los intereses ambientales, económicos y sociales. Esa es la identidad de FCC y se mantiene tal cual. Cuando ya entramos un poquito en el esquema de FCC, vamos a mirar el estándar y nos vamos a dar cuenta que es un estándar transversal a diferentes temas. Por lo tanto, de pronto, como que nos da miedo, ¿verdad? Decimos, por Dios, pero ¿cómo vamos a encarar todos estos temas para lograr la certificación si yo soy un pequeño productor o soy una asociación de pequeños productores? Es verdad, no es nada fácil. Es un estándar desafiante, es un estándar complejo. Pero creo que el transitar, el avanzar, el recorrer en el tiempo, también ha hecho que el esquema de certificación FCC empiece a entender de que lo que normalmente aplica para una mega empresa no siempre exactamente debe aplicar para un pequeño productor. Y es ahí donde empieza a desarrollar esquemas alternativos, sin salirse de estos 10 principios, detrás de los cuales hay criterios y hay indicadores para evaluar y certificar. Sin salirse de estos 10 principios, ha empezado a desarrollar esquemas que faciliten, que ayuden para que el pequeño productor no resulte excluido de estos esquemas, que la comunidad no resulte excluida de este esquema. Y se ha desarrollado, por ejemplo, el esquema de certificación grupal, donde hay una organización que hace de paraguas y luego están los pequeños productores conectados a través de esta organización a FCC. O sea, quien toma la responsabilidad es la entidad de grupo, que puede ser una empresa, puede ser una organización. Es un poco la experiencia que ha hecho referencia Fernando y que luego tal vez podemos contarles un poco. Y luego también, y esto es muy nuevo, muy nuevo, ha desarrollado una herramienta FCC complementaria a su estándar que le ha llamado mejora continua, el paso a paso. Entonces, con esta herramienta lo que se busca es aún más facilitar que los pequeños productores entren a FCC y mediante un proceso gradual de mejora continua se mantengan en él y puedan ir cumpliendo los propósitos fundamentales de este estándar, que es la sostenibilidad. Hablando de Colombia, la certificación FCC en Colombia, por favor, aquí solamente estoy mencionando a algunas de las empresas certificadas en Colombia. No están todas, ¿no? Y por ahí de repente alguien del público o alguien que pueda ver la memoria de este evento va a decir, ay, ¿por qué no está mi empresa que también está certificada? Repito, no están todas, solo quise mencionar algunas. Son empresas que están certificadas en este país, algunas de ellas ya llevan, creo que un par lleva más de 20 años certificadas. Hay otras que ya superaron los 10 años
otras 5 años y otras están llegando, ¿verdad? Y están distribuidas en diferentes regiones de Colombia, en Antioquia, en la costa, en el Bichada, etc. Pero lo que hay que decir, todas son plantaciones forestales. Entonces, tenemos una tarea pendiente. Y digo tenemos porque estamos hablando de FCC, estamos hablando de las entidades auditoras y estamos hablando también de los actores, ¿verdad?, que participamos en las cadenas de valor forestal, en encontrar un camino para insertar en el esquema de FCC los bosques naturales, los productos que vienen de los bosques naturales. Como les dije, vamos a ir acercándonos al caucho y cuando hablamos de caucho estamos hablando de productos no maderables. El esquema FCC, pienso yo que hasta hoy tiene una tarea pendiente. Si bien desde su inicio, desde que nace, siempre hubo la posibilidad de que se certifiquen productos forestales no maderables. Y una diversidad, no puso una lista admitiendo a algunos y excluyendo a otros. Dejó abierto. Lo único que había que hacer era generar una adenda al estándar que se acerque un poco más a uno o a otro producto no maderable. Así vino funcionando FCC. Eso le ha permitido lograr la certificación o admitir productos no maderables, pero no como se lo pensó desde un inicio. Porque claro, cuando hablamos de productos no maderables, normalmente no estamos hablando de la gran empresa. Estamos hablando de comunidades, estamos hablando de pequeños productores, estamos hablando de pequeños grupos organizados haciendo una recolección, por ejemplo, de productos forestales del bosque nativo, etc. Y claro, cuando llegamos con el estándar, con todos esos temas que deben atender, deben cumplir para lograr la certificación, de pronto se pone como un desafío enorme al frente, ¿verdad? Y eso de una u otra manera ha hecho que hasta ahora FCC no haya logrado incorporar muchos productos no maderables al esquema. ¿Ok? Hay algunos, por ejemplo, para mencionar, bueno, el que está en el extremo ya es el famoso azaí, ¿no? Que creo que todos lo conocemos. Hay azaí certificado. Por otro lado, también hay resina de coníferas, de pino, ¿no? También como un producto forestal no maderable certificado. En algunos casos excepcionales hay plantas medicinales, hay apicultura, también casos excepcionales, muy pocos. Hay algo de certificación en almendra. Por ejemplo, en Brasil hay un par de casos que todavía mantiene la certificación FCC, productores de almendra, la castaña que le llamamos, ¿verdad? Y tal vez mencionar algunos otros. Por ejemplo, en el sur de México y Guatemala también se ha certificado un látex, pero esta vez es un látex del cual se hace chicle, ¿no? Que le llaman chicozapote. Algo muy similar al caucho, pero es una especie diferente y tiene un uso diferente. Pero bueno, ¿qué pasa con los esquemas de certificación y cómo estos esquemas de certificación hoy día se conectan con este grandísimo desafío que es ni siquiera lograr la sostenibilidad, sino caminar hacia la sostenibilidad? Porque creo que nada más estamos intentando encontrar un camino para avanzar hacia allí. La gran pregunta es, ¿los esquemas de certificación forestal voluntarios como FCC te pueden ayudar en ese viaje, en ese camino? Pues yo creo que sí. Otros pueden creer que no. Hay un debate enorme ahorita alrededor de este tema. ¿Por qué decir que sí? Y otros, repito, pueden decir que no. Primero, cuando exploramos un poco algunos esquemas de certificación,
Por ejemplo, aquí estamos hablando de FSC. Luego estamos hablando de Rainforest Alliance. Rainforest Alliance no es un esquema de certificación forestal, sino más bien un esquema de certificación de agricultura sostenible. Y luego, pues, otro esquema de certificación que seguro también bastante conocido en Colombia, porque Colombia es un productor de palma, ¿no? El esquema de certificación RCPO, de palma sostenible. ¿Ok? Y cuando miramos o intentamos conectar esto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos damos cuenta que los esquemas de certificación, unos más que otros, incorporan criterios e indicadores que nos están ayudando a caminar en esa dirección. Camino a la sostenibilidad. Puede que algunos incorporen más, puede que otros incorporen menos, pero tal vez ese no es el tema hoy, sino si están o no ayudándonos en ese viaje. Por otro lado, en cuanto a mitigación de riesgo, capaz que este es uno de los grandes temas que se ha subido, se ha incorporado, se ha puesto en agenda, no exactamente desde inicios del 2020, cuando viene la pandemia o después de la pandemia, sino un poco más antes. Pero yo creo que con la pandemia esto se ha avivado muchísimo más. Es un tema que hoy día está prácticamente en el análisis de cualquier estrategia corporativa. De las grandes marcas, de las grandes compañías. Nadie deja de mirar cuáles son los riesgos sociales y ambientales detrás de una cadena de suministro. Nadie, hoy en día, hablando de grandes compañías, pasan por alto por lo menos un análisis somero, una simple debida diligencia para identificar potenciales riesgos en sus cadenas de suministro. Entonces, esto realmente se ha puesto de manifiesto. ¿Y qué está pasando? ¿Qué hacen las certificaciones? ¿Qué hacen los esquemas de certificación? ¿Están o no ayudando en esto también? Sin lugar a duda que sí. Sin lugar a duda que sí. Y esta ayuda que están brindando los esquemas de certificación va más allá de si una compañía tiene un objetivo, por ejemplo, de asegurar que toda su cadena de suministro sea legal. ¿Por qué? Porque los riesgos no solamente están en una cuestión de legalidad o ilegalidad. Los riesgos también están conectados a temas ambientales, más allá de las normativas legales, y a temas sociales, más allá también de las normativas legales. Aquí coloqué más sellos de certificación como referencia. ¿Por qué? Porque de una u otra manera estos son los que están hoy en día resultando esquemas que están ayudando a las empresas en este trabajo de identificar, evaluar y mitigar riesgos. En la parte baja, no estoy pudiendo usar el cero, pero no importa. En la parte baja también coloqué los esquemas de certificación de carbono. ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día los esquemas de certificación forestales y no forestales también están conectados con los estándares de carbono. Entonces, no es raro que de pronto una operación forestal, un proyecto forestal, tenga la certificación FSC, pero a la vez también tenga una certificación con alguno de los estándares de carbono. Porque resulta que el carbono, además de ser un negocio, hoy en día es una grandísima oportunidad para sumar, para agregar un recurso más, un medio más de entrada para apuntalar la sostenibilidad de las operaciones.
más allá de que hoy día se está hablando de que los precios de los bonos de carbono se están cotizando cada vez a la alta, más allá de que la bolsa tenga unos precios y de pronto nichos de mercado estén teniendo otros precios. Entonces, todavía el tema del mercado de carbono está bastante incierto, es muy volátil. Más allá de eso, lo cierto es que ya se ha encontrado una oportunidad para incorporar el tema de carbono como un componente más de la sostenibilidad en las operaciones forestales, de cualquier tamaño. Y aquí no estamos hablando solamente de las grandes empresas, sino también de las pequeñas operaciones forestales. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿pero qué es la sostenibilidad? ¿Cuál es el marco de sostenibilidad? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son los temas que debemos abordar, que debemos enfrentar y queremos caminar hacia la sostenibilidad? Ya se han desarrollado varios estándares, ya están en el mercado, están ahí disponibles, están siendo ofertados esquemas de certificación de sostenibilidad. Y en general, estamos hablando de 4 componentes o 4 ejes. Por un lado, sistemas de gestión y prácticas comerciales responsables, por supuesto, donde se incorpora el tema de legalidad como un punto de partida. Otro eje es el bienestar de las personas, los trabajadores, las comunidades, los pueblos indígenas, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Un tercer eje es la naturaleza, el medio ambiente, la conservación, los recursos naturales, donde un cuarto eje es el cambio climático, la adaptación al cambio climático. Y ese eje finalmente va a terminar siendo transversal a los otros. Pero es un eje que se ha incorporado desde hace poco tiempo en los estándares de sostenibilidad. ¿Ok? Entonces, este es el gran desafío. Encontrar un camino, pero tomando en cuenta que vamos a tener que encarar el abordaje de una serie de temas que probablemente en la tradición de una empresa no siempre están. O si están, es de manera superficial, de manera lateral. Hoy en día todos estos temas que hacen parte de cada uno de estos ejes no son laterales, son temas de alta relevancia y a la hora, por ejemplo, de una auditoría de certificación van a ser profundamente evaluados, analizados. Parece que... Ok. Hay nuevas iniciativas y lo interesante es que estas nuevas iniciativas están enfocando en los principales commodities, ¿no? Iniciativas de sostenibilidad estoy hablando, iniciativas de esquemas, de nuevos esquemas enfocados en sostenibilidad y en commodities, en los principales commodities. Primero, ¿por qué? Porque son estos los commodities los que de una u otra manera están generando mayores impactos en el medio ambiente, en las personas, ¿verdad? En la naturaleza. Este nuevo enfoque es en toda la cadena, desde cómo estoy usando la tierra, cómo estoy manejando el recurso en el origen, pasando por los sistemas de producción, primarios, procesos primarios, secundarios, ¿verdad? Hasta que llegamos al mercado, hasta que llegamos al consumidor final. Es en toda la cadena. O sea, cuando hablamos ya de sostenibilidad, hoy en día no solamente estamos enfocando en el bosque, no solamente estamos enfocando en la plantación donde se cosecha un producto o desde donde se cosecha un producto. También estamos enfocando en toda la cadena de valor.
Por eso lo que hoy día las industrias de pronto también se sorprenden un poco y dicen, hey, ¿por qué a mí ahora de pronto me piden estándares sociales y estándares ambientales? Porque eres parte del todo y tienes una responsabilidad y tienes estándares también que gestionar allí. Y lo más interesante es que todos estos esquemas están de una u otra manera enfocando en los riesgos sociales y ambientales. Ninguno de estas nuevas iniciativas están dejando de lado los riesgos sociales y ambientales. Algunos de los commodities más importantes que están, digamos, girando alrededor de los esquemas de estas nuevas iniciativas. La madera, los productos forestales, por supuesto, los productos agrícolas, cientos de productos agrícolas, ¿no? Desde café, cacao, palma, no sé, frutas frescas, etc. Los textiles. De pronto este era un sector que estaba hasta un tiempo atrás como invisible, ¿verdad? Pero también en el último tiempo pues hemos visto qué está pasando detrás de los textiles, ¿verdad? Biomasa, hay una demanda cada vez mayor de energía y hay problemas para la generación de energía. ¿Por qué? Por la huella de carbono, porque de pronto hay problemas como los que tenemos ahora en Europa, ¿no? Y entonces la demanda por fibra de madera para la generación de energía cada vez es mayor. La ganadería. La ganadería tiene una tendencia de crecimiento impresionante. Y claro, en la presentación anterior hablábamos de los veganos, ¿verdad? Pero es verdad, cada vez más gente está en esa línea. Pero por alguna razón, la curva de crecimiento que se proyecta de producción de ganado es cada vez más fuerte. La soya, un commodity muy, muy importante, fuerte en nuestra región, incluyendo Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia mismo. Arroz, ¿quién no come arroz? ¿Verdad? ¿Y qué problemas hay detrás de la producción de arroz en términos sociales y ambientales? Palma de aceite, un commodity importantísimo. Y el caucho es un commodity muy, muy importante. Es cierto, Latinoamérica probablemente sea un participante menor. Alguien me dio un dato por ahí, y no sé si es el correcto, pero creo que no más de un 5% del negocio global le corresponde a Latinoamérica. Poco más, poco menos, no lo sé, pero por ahí está la referencia. El carbono, y el carbono es un commodity. El algodón. Y una cosa muy interesante, el sector turístico también está en el radar. La famosa industria limpia, blanca, también tiene problemas y tiene fuertes problemas sociales y ambientales. La conservación se está volviendo un tema tremendamente importante, no solamente ya para las ONGs conservacionistas, para los conservacionistas. La conservación se está volviendo un negocio. Hay fuertes inversiones hoy en día en conservación. Lo que de pronto se está empezando a llamar las inversiones, los fondos de inversión pasivos. La Unión Europea está en una etapa avanzada de revisión y aprobación de una nueva reglamentación que va a reemplazar al Reglamento Europeo de la Madera que mencioné hace rato, que partió del 2012. Hoy día hay una nueva reglamentación que busca excluir del mercado europeo cualquier producto que esté comprometido con deforestación y o degradación de bosques o ecosistemas naturales. Esto es completamente nuevo. Y lo interesante es que qué commodities están
bajo el alcance de esta nueva reglamentación. Madera, ganado, aceite de palma, soya, café, cacao, caucho. Caucho fue el último que se está incorporando. Por supuesto, no por los problemas que hay en Latinoamérica. Hay que entender de que se incorpora esta lista de commodities en la reglamentación europea, en esta nueva reglamentación europea. ¿Por qué? Porque es después de una evaluación profunda, amplia, qué tan importantes son estos commodities en su contribución a la deforestación y, por tanto, en su contribución para buscar un freno, una solución al problema. Al principio el caucho no estaba, pero de pronto se está decidiendo incorporar el caucho. ¿Por qué? Porque si bien tal vez en Latinoamérica, incluyendo Brasil, no sea el gran problema, no sea el gran driver para la deforestación, en Asia y fundamentalmente hoy con el crecimiento, el empuje que está teniendo África, sí es un grandísimo problema. Entonces, ¿esto será un problema para los productores de caucho latinoamericanos o más bien una gran oportunidad? María, ¿no? Hablaba de nichos de mercado. Cuando hablamos de commodities y sostenibilidad, pues es exactamente eso, salirse de la bolsa y empezar a enfocar en nichos de mercado, donde la sostenibilidad tiene un premio, se reconoce, tiene un valor extra. Entonces, de pronto el caucho, ya no, los productores latinoamericanos, las empresas latinoamericanas no tendrán que salir a colocar en la bolsa, a depender del precio de la bolsa, sino quizás con certificación FSC o tal vez con otro tipo de esquema que lo respalde, porque FSC no va a ser, hoy día es el que está trabajando con caucho, pero no es el único y puede que en futuro tengamos otras opciones. Pero el punto es que todos van a enfocar casi en los mismos temas. Y con ello, con esos respaldos, con ese diferenciador, creo que hay posibilidades de enfocar también en nichos específicos, donde los precios sean diferentes y las condiciones sean diferentes. Bueno, nada más, esto es un comentario que rescaté de un experto que dijo que era un gran paso que la Comisión Europea haya decidido incorporar el caucho en la lista de commodities bajo el alcance de esta nueva reglamentación para luchar contra la deforestación. Probablemente ya están familiarizados también con esta nueva organización. Esta es una nueva iniciativa, la Plataforma Global para Caucho Sostenible, ¿verdad? Parte por ahí el año 2018, ¿no? Nuestra organización hace parte del grupo de organizaciones fundadoras de esta iniciativa. Y lo interesante es que esta iniciativa hoy día, de hecho, está desarrollando una serie de herramientas, documentos, probablemente luego se vayan a traducir en un estándar, no lo sabemos, y quizás en un esquema de certificación, no sé. Se está trabajando en eso. Pero lo importante es que aquí es donde se están identificando los grandes problemas, pero también las grandes oportunidades para el caucho. Los grandes riesgos y las grandes oportunidades para el caucho. Cada vez se suman más y más y más miembros a esta iniciativa. Miremos algunos. Empresas, grandes marcas, haciendo parte de esta membresía ya, trabajando, aportando, colaborando en esta iniciativa. Que nace el 2018, no es vieja, hace poco.
pero también organizaciones de la sociedad civil. También bastante conocidas los esquemas de certificación, ONGs, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que esta iniciativa cada vez está tomando más cuerpo, se está fortaleciendo y está avanzando bastante rápido. Entonces, está capturando aliados de mucho peso y eso significa que pronto tendremos quizás un nuevo camino en términos de esquemas de certificación, o tal vez deciden quedarse con el esquema FSC o con los que ya existen, no lo sabemos. Pero lo cierto es que se está trabajando en el análisis de la cadena de caucho a nivel global. ¿Qué está pasando con el caucho desde el origen, de donde se produce, se cosecha el caucho, hasta el consumidor final, hasta el producto final? Eso es lo que quise presentar, traer para esta ocasión, compartir con ustedes. Por supuesto, se habrán dado cuenta que yo no soy un experto en caucho, simplemente quise compartir lo que de una u otra manera, a través de las diferentes iniciativas en las que venimos participando como organización, hemos venido recogiendo, hemos venido aprendiendo del tema de certificación y en este caso específico, hablando un poquito del caucho. Así que muchas gracias y estaré, por supuesto, dispuesto a seguir conversando con algunos de ustedes si es que quisieran hablar un poco más de certificación. Muchas gracias.